Bueno, amados y amadas, buenas noches. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Primeramente, ¿cuántos están aquí? Amén. Amén. Bueno, no. A veces estamos, pero no estamos. Ven. Aleluya. Hoy el Señor nos ha regalado un día lindo. Ya se nos quitó el frío. Sí, gracias a Dios. ¿Ah? Bendito Dios. Ayer hasta los pingüinos andaban con abrigo en el parque. ¿Ah? Y el frío era tremendo, pero hoy es una noche bella, hoy es una noche hermosa. Hoy estamos estrenando, bueno, ya se nos está acabando el estreno, porque dicen que nuevas son Tu misericordia. cada mañana, pero ya a esta hora ya se nos está venciendo. Pero tenemos esperanza de que mañana vamos a tener una nueva misericordia. Amén. Vamos a tener una nueva bendición. Amén. 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 Hoy el tema está bonito. Hoy el tema está alegre. ¿Cierto, no vale? Sí. Ok. El tema de hoy nos está diciendo que nosotros tenemos un nuevo ADN. ¿Cuántos saben qué es el ADN? El ADN es lo que está en mis células, que dice que yo voy a tener el pelo negro, voy a tener los ojos café, voy a tener bigote, voy a medir tanto de altura, voy a tener 5 dedos. El ADN es lo que determina lo que yo soy. ¿Y de quién es hijo? ¿Me explico? Entonces, el ADN espiritual también se da. Y este nos llega a nosotros a través de la palabra. Vamos a ver cómo es ese enredo que está hablando este chaval. Y empecemos por algo muy lógico. A veces nosotros sentimos que la palabra nos confronta. Hay veces que llega la gente y dice, es que ese pastor la tiene contra mí. Es que ese pastor predica y me da. Es que ese pastor me tiene odio. Pero lo que está pasando realmente es que la palabra lo está confrontando con su pecado. Y entonces no está hablando el pastor, está hablando su pecado. Está hablando su espíritu. Está siendo confrontado con la verdad. Y ellos empiezan a juzgar al mensajero. Pero el problema no es el mensajero, el problema es lo que el mensaje está haciendo en su vida. El problema es lo que esa palabra que se está dando le está diciendo a su espíritu. Y entonces el mensaje le habla de muchas cosas y habla de pecado y usted está en pecado y el espíritu le dice, ¿ves? Yo te lo vengo diciendo. ¿Ves? Esto que estamos haciendo no está bien. Y entonces creemos que es que el chaval la tiene conmigo, contra mi persona. Pero no, es la palabra de Dios que convence. Es la palabra de Dios que redarguye. Es la palabra de Dios que confronta. Qué tremendo. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, versículo 12, para empezar a darle forma a este asunto. Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿De qué tienen que hablar las iglesias? Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vean que esa palabra, cuando usted está en pecado, ella le dice pecador, pero no es el pastor, no es el predicador, no es el evangelista, es la palabra de Dios que lo está confrontando, porque dice que ella discierne los pensamientos. Y entonces, ¿cuál es el punto de decir, al decir que la palabra de Dios penetra hasta partir y dividir el alma y el espíritu? El punto está en que la palabra de Dios nos revela nuestra verdadera naturaleza. ¿Tremendo? Por eso es que hay gente que no le gusta mucho la palabra. Por eso hay gente que es confrontada con la palabra y no se siente cómodo. Y hay otros que se sienten más bien aliviados, se sienten alivianados, porque no toda palabra es volar garrote. No. El Señor viene a fortalecernos. El Señor viene a definir mi situación. Si está bien, está bien. Si está mal, está mal. Vean que la palabra de Dios es muy
a veces como muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy sincera. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el que esté sucio, ensúciese, Más. y el que esté limpio, Purifíquese. ahí no queremos términos medios, amén. A la palabra de Dios no se le puede mentir. Yo puedo llegar aquí y ser todo lo bueno que ustedes me vean, pero yo no le puedo mentir a la palabra de Dios. Y entonces llegará el momento, porque todos hemos sido confrontados por la palabra. En algún momento de nuestra vida, por más bueno, por más carita de huevo frito que pongamos, hemos sido confrontados por la palabra. No estoy diciendo que un gran pecado, mira, no te metas a robar ese banco, mira, no le mandes ese sartén al marido. Pero en algo hemos sido confrontados. Siervo, eso que pensás hacer no está bien. No está mal, pero no es el propósito de Dios. Mira que eso que estás haciendo no está en el propósito, no está en el lineamiento del Señor. Y el Espíritu nos habla en base a la palabra. Y nosotros lo vemos más que nada a veces en el parque, porque en el parque hay mucha oposición. Y entonces hay veces se manifiestan. Y nosotros hemos aprendido, el Señor nos ha moldeado de tal manera que nosotros no hacemos nada. La misma palabra es la que confronta. Y la misma palabra es la que hace que esa manifestación se tenga que ir. No hay que ponerse a pegarle 4 gritos. Porque es entrar en contienda con algo que está vencido. Amén. Suavizar nuestro corazón y hablarle con la palabra. Porque la palabra es la que es viva. Amén. ¿Somos espirituales o somos naturales? ¿Hemos nacido de Dios y estamos vivos espiritualmente o nos estamos engañando y estamos muertos espiritualmente? Vea qué tremendo, porque en otras ocasiones hemos hablado de que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. A veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. No es ni aquel que me desea el mal, no es ni aquel que yo veo que me ve con malos ojos, no es el que me hace mala cara. Soy yo mismo que me estoy engañando. Ah, no, yo estoy bien. Ah, no, yo voy para el cielo porque yo no le hago mal a nadie. Ah, no. Y hemos hablado en reiteradas ocasiones que el Señor nos va a juzgar no por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. Porque la palabra es muy clara. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Entonces te va a juzgar no por lo que hizo. Ay, tan buena doña Elisa. Ay, hizo una comida para la iglesia. Es más, ella se puso a hacer hasta los tamales. ¿Me explico? Ella fue con un machete así de grande, era más grande que ella, a piar las hojas y a sudazarlas. Ay, tan buena doña Elisa. No es por lo que hicimos, es por lo que no hicimos. Por cuanto no se lo hiciste a uno de mis hijitos, no me lo hiciste. Ay, el que este siervo, vea, no sale de la iglesia. Usted lo... Es más, cuando el pastor llega ya está ahí, cuando el pastor se va todavía está ahí todo el asunto. Es que este siervo, es que no tiene nada mejor que hacer en la casa, ven y son. ¿Me explico? Pero el Señor nos mandó a predicar el evangelio del reino, no a estar metido dentro de 4 paredes. El Señor dice que Él iba de pueblo en pueblo. Los apóstoles iban por todos lados. Pablo anduvo por toda Asia. Imagínense las caminadas que le pegaba ese varón. Ellos empiezan a hablar de las iglesias. ¿Cuántas iglesias creen ustedes que formó Pablo? Ni idea. Pero más de uno forma una. Más de 50. Más de uno, hace una y ahí se quedó. Se estancó el evangelismo, se estancó todo eso. El Señor no nos mandó a estancarnos. Dijo, ir y predicar. ¿Qué es ir? Ir es quedarme yo aquí. Quedarme jueves, quedarme domingo, quedarme martes,
venir los miércoles porque ya no voy a ir a ningún lado, empezar a hacer actividades para quedarme en la iglesia. Eso es ir. Y dice que nosotros nos quedemos aquí, pasan los días, los meses, los años, las centenas, me crecen unas ovejitas, se me mueren otras. Eso no es lo que el Señor. El Señor nos mandó a ir a hacer algo. Son los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, pensamientos e intenciones espirituales o solamente pensamientos e intenciones naturales. Todo eso es lo que la palabra viene a traernos revelación. Y a veces nosotros tenemos que hacernos un autoexamen. A las mujeres y también a los hombres nos mandan a hacernos un examen para el cáncer de la mama, un autoexamen. Entonces le dicen a la mujer, vea, usted se va a ir, se va a parar frente al baño, va a levantar su manita, creo, se la va a poner por aquí atrás y va a empezar a palpar. Si usted palpa algo feo, ¿qué le dicen? Vaya como alma que lleva a Cristo, saque una cita para que se la den dentro de 6 años. Sí. ¿Me explico? Pero en el momento en que usted sienta algo, y usted tiene que correr. Usted se hizo un autoexamen. Usted es la primera barrera de prevención que tiene su cuerpo. Nosotros tenemos que hacernos un autoexamen espiritual también. ¿A la luz de qué? De la palabra. Señor, yo estoy haciendo lo que tú me estás diciendo. Señor, yo estoy haciendo, Padre, lo que tú me mandaste a hacer. Y si su respuesta es sí, ¿qué tiene que decir usted? Siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer, eso hago. Es que tremendo. No podemos quedarnos, no, yo ya estoy en la iglesia, yo ya sirvo, yo ya predico, yo ya voy al parque, yo ya voy a las cárceles, yo ya. Siervo inútil soy. Porque lo que tenía que hacer, ese es el autoexamen que yo me estoy haciendo. No estoy diciendo que sea malo. Siempre hay que tratar de ir más allá. Siempre hay que tratar, Francini, de moverse más para allá. Siempre hay que tratar, doña Julia, de decir todavía puedo hacer algo más. Todavía hay algo que hacer. Porque hay mucha necesidad en el mundo. Y como decía la pastora Marlene ahora, nosotros somos la luz del mundo. Y si nosotros como luz del mundo nos quedamos aquí, ¿de qué sirve para los que están allá? Así es. ¿Aquí cuántos son luz? Amén. Y entonces, si estas luces nos quedamos aquí, ¿qué hacemos? No le nombramos nada. Alumbramos para nosotros. Y si yo soy luz, ¿para qué necesito que la luz de doña Lisa me alumbre? Si doña Julia es luz, si el pastor Pedro es luz, ¿para qué necesitamos que nos alumbremos nosotros? Entonces. Porque cada uno tenemos que alumbrar. Y llevar la luz a donde está la tiniebla. Amén. ¿De qué me sirve a mí prender un foco aquí? Si yo me pongo y prendo un foco y alumbro esa luz, ¿de qué sirve? Es ilógico, amén. Siempre sirve, porque muchas lámparas juntas así. No, obvio, pero aquí no hacemos nada. Nosotros tenemos que ir donde es necesaria la luz. ¿Dónde pone usted la luz? Donde es necesario. Por eso dice que no se pone debajo de la luz. Solo la palabra de Dios puede discernir y juzgar los pensamientos e intenciones. Amén. Solo la palabra de Dios. Esa es la que tiene la verdadera respuesta. Ese es el verdadero examen y nos va a dar la respuesta correcta. Sí, estamos muy bien. Vea que yo conozco tus obras que son buenas, conozco tus necesidades, conozco que abundas en dones, conozco todas las obras que haces, pero he hallado una parte. Siempre hay. Le estaba hablando de Apocalipsis, de las 7 iglesias. Y ahora, iglesias antes que tenía de todo lo que usted quería tener, pero había perdido el primer. Todos tenemos. A veces nosotros tenemos solo buenas intenciones. ¿Pero de qué sirve eso? De nada. El camino al infierno está empedrado de buenas. Es que yo tengo la intención, dijo más de uno, el 31 del año pasado,
de adelgazar. Y ahora pusieron una foto. ¡Uf! Este año se me fue tan rápido que ni tiempo de adelgazar me dio. No hizo nada, se fue con buenas intenciones. Eso es como comprarse una bicicleta, estacionarla para ir a hacer mandados. De nada sirve. Ay, sí, son las intenciones. Eso es. La palabra dice que es viva, o sea que viene del griego zoao, tener la verdadera, tener la vida verdadera. ¿Verdad qué bonito esa traducción? Viva es sao, tener la vida verdadera y digna de ese nombre, activo, bendito, sin fin en el reino de Dios. Entonces, esta frase que estamos usando, que es viva, está hablando que es eterna en el reino de Dios. Esta palabra es eterna. La palabra de Dios es eterna. Dice, cielo y tierra pasarán, no pasará. Ella tiene la capacidad de dar vida donde no hay. Solo lo que está vivo puede dar vida. Amén. Yo no me imagino una gata, un perrito, una perrita que está muerta en la autopista, quedando embarazada y teniendo una camada de perritos. Porque está, lo que está vivo da vida. Lo que está muerto no hace nada. Y la palabra de Dios es viva. Véalo así, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 24. Porque la palabra de Dios es vida. Y es por su palabra que todo ha sido hecho. Amén. Dice, luego dijo Dios, o sea, soltó su palabra, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué dice que fue? Fue así. ¿Por qué? Se me perdió ya. Dijo, o sea, soltó la palabra, porque su palabra tiene. Amén. Dice que es eficaz, del griego energes, que dice que es de gran alcance. O sea, cuando dice que la palabra es viva y eficaz, tiene gran alcance. Isaías 55:11 me empieza a dar, y vamos a ir viendo las partes de griego, vamos a ir desmenuzando ese versículo, ese 14:22, para que entendamos, porque a veces nosotros lo vemos como, viva, sí, quedó vivo, pero cuando nosotros vemos vivo, no estamos entendiendo que viene de un griego, dice infinito, eterno. Amén. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la... No dice al que está aquí, dice yo envío mi palabra. Mi palabra salió por el mundo, mi palabra dio vida, mi palabra dijo produzca la tierra hierba y toda la creación. Él no se fue diciendo, vea usted aquí, usted aquí, usted aquí, usted. No. Él soltó la palabra y la palabra se extendió por toda la creación. Amén. Dice partir, del griego merismos. Dice que es una división, partición, la distribución de varios tipos. Es una separación. O sea, cuando ella parte, separa. Amén. Pero ¿qué es lo que separa? Separa de separar, no de pararse. Amén. Dice, por el significado de esta palabra, apreciamos que lo que se dijo fue que lo que salió de la boca de Dios causa en el ser humano una separación interior entre el pecado y el arrepentimiento. Lo que salió de la boca de Dios separa en el hombre interior lo que es el pecado y el arrepentimiento. Entonces yo estaba en pecado, sí, pero cuando vine a los pies de Cristo, cuando recibí la palabra, cuando la atesoré, ella me llevó ¿a dónde? A la arrepentimiento. Porque no es lo que yo sé,
es lo que hago con lo que sé. Porque se le puede dar palabra a todo el que usted quiera, doña Julia. ¿Usted cree en Dios? Le pregunta a usted a cualquiera, ¿y qué le dice? Sí. Pero, no, pero si usted va por la calle y le pregunta a otro en la calle, a cualquiera, ¿qué le dice él? Casi todos dicen. Pero siguen su vida. Siguen una vida de pecado, siguen una vida sin arrepentimiento. Creen, pero no obedecen. Entonces, ¿de qué les sirve creer? No han recibido la palabra. Nosotros ahí oímos y conocemos de gente que le dice la Biblia, que le habla los versículos así. Usted le dice, varón, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué está haciendo usted con eso? Entonces, ¿por qué seguimos durmiendo en las calles? Entonces, ¿por qué seguimos comiendo de la basura? Entonces, ¿por qué seguimos metidos en la drogadicción y en el alcoholismo? ¿De qué me sirve a mí creer o saber que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece si tengo en una vida de pecado, en una vida de ruina, en una vida de vencido por el diablo? Entonces no puedo nada en Cristo. Entonces no estoy dándole el valor que la palabra tiene. Vamos, amén. Vamos a dar un chino que conocí. Coyuntas dice que es una articulación o una unión o un conjunto. Y aquí es donde yo quería llegar. Dice que parte hasta llegar al tuétano. Tuétano es la médula. Cuando agarramos un huesito de pollo, ¡ay, qué rico el pollo! Y agarra usted los parte y chupa eso. ¿Qué es? El tuétano. Rico, donde está el alimento. ¿O no? De la médula espinal se encuentra en el sistema nervioso, la columna vertebral. Cuando usted se alejó de eso, ¿cómo queda? Puede mover tal vez las cejas. ¿Verdad? Esta médula contiene arcos de reflejos que son, por ejemplo, los que cuando usted doctor le golpea la rodilla, el pie le mueve. Eso es lo que hace, que le manda ese golpecito, un mensaje a la columna vertebral, y esa columna le manda a los nervios, vea, muévase. ¿Me explico? Eso es lo que hace los nervios, eso es lo que hace las coyunturas, y todo ese mengambrón. Okay. Ahí es donde está Dios. ¿Qué pasa cuando una persona tiene leucemia? ¿Qué es lo que le hacen? ¿Un trasplante de qué? Médula. Es ese juguito. ¿Qué es lo que produce glóbulos blancos? Rojo, que produce la sangre. ¿Qué nos pasa si nosotros no tenemos sangre? ¿Qué le pasa a la gente cuando se corta y empieza a desangrarse? Su cuerpo empieza a perder fuerza y se va quedando como y se durmió. Es una muerte que no duele, nada, se quedó dormido. ¿Ven? Así que tan grande es el accionar de la palabra de Dios y tan perfecta, dice que tiene el poder de separar la comunicación entre los pensamientos y el cuerpo. Cuando usted se entregó a Jesucristo, cuando usted hizo esa palabra rema en su corazón, su cuerpo le dice, su carne, su chuleta le dice, Pedro, anda a echarte una cervecilla ahora en estas festividades. Vaya, vea qué tiene, un rompopito, no hay nada. 7% de alcohol, usted nada más se toma 6 cajitas, tranquilo. Eso es una tanda de por lo menos una semana. Eso no tiene nada. Todo el mundo toma rompope. Y entonces la carne va así como zombie. Rompope. ¿Qué toma? Pero ¿qué le dice el pensamiento? ¿Qué me diría a mí? Usted era alcohólico, usted fue liberado, usted no necesita de eso. Usted es una nueva criatura. Amén. Amén. Y entonces, este pensamiento le dice al cuerpo que es el papito. Petito más bonito. Amén. Amén. Eso es lo que hace la palabra. Pero esta palabra dice que se aloja. ¿En dónde? En los cuerpos. De ahí sacan el ADN. Y por eso hablamos del ADN. Cuando esa palabra se aloja ahí, usted tiene que empezar a tener un cambio. Nada más que es un cambio espiritual. Tantos van a ser negros, tantos van a ser blancos. Usted va a tener las cejas asadas, va a tener las cejas para este lado. Usted va a tener tantos dientes, usted va a tener tantos dedos, usted va a tener... Eso le dice su ADN normal. Pero su ADN espiritual empieza a transformar su hombre espiritual.
y empiezan a haber cambios espirituales. ¿Cómo? Preguntarán ustedes, porque yo los veo que ustedes son como medio chismositos, todos lo quieren saber. Qué dicha, cuánto me alegra por esa pregunta que me hicieron. ¿Me explico? Entonces su ADN empieza a decir: usted es un hombre con un llamado evangelístico y lo voy a mover en el nivel evangelístico, y usted va a predicar de esta y tal manera, y usted va a hacer esto y tal manera, porque es donde el poder de Dios va a fluir en usted. Usted va a adorar de esta forma y de esta otra forma, y su ADN espiritual empieza a hacerlo crecer en un nivel de fe. Y dice: bueno, su fe va a alcanzar hasta para acá, pero como usted es más carga, hace más ejercicios, su fe va a crecer más con usted. Entonces, si yo me pongo a ver que mi vida, ahora, no sé qué fecha estamos hoy, 13 de diciembre, 2017, 14, imagínense usted, andaba un día casado. Si yo me pongo a ver que hoy mi vida está igual que hace los años que yo estaba en el mundo y sigo haciendo las mismas cosas, esa palabra no ha entrado hasta dónde. Porque en el momento en que esa palabra se aloja de ahí, ¿quién la saca? Y ella empieza a modificar mi hombre espiritual. Entonces ya Santiago no es aquel que era antes, que si alguien le atravesaba el carro, él aceleraba, se le metía adelante y paraba el carro y se apiaba. Ahora ya no es él. Ay. ¿Me explico? Mi ADN espiritual me ha cambiado a que, gracias a Dios, el día de ayer estaba el pastor Pedro. Digo el pastor Pedro porque es un escudero del Señor. Por ello yo soy dulce para que la agarren conmigo. Yo no sé por qué. Ese chavalo, le bendecimos en el nombre del Señor, Arturo. El hombre se manifestó, me dijo de todo lo que quería, ¿cierto? Y cada que yo decía algo: ¡hipócrita! Y él dice: ¡fariseo! ¡Llévenselos para su casa! Al final, yo me quedé callado. Después me la arrimé. Pero que con el cuento, la yaque quedó toda moqueada. Se pegó una llorada, no recibió al Señor. No perdonó del todo al papá, pero por lo menos va encaminado. Se dio cuenta que necesitaba liberar su corazón, me pidió perdón, me dio bendiciones. Eso es lo que ha hecho mi ADN espiritual. En otro tiempo me trataba como me trataba, y yo contestaba. Tal vez no por la Biblia, tal vez un bibliazo. Pero eso es lo que el Señor va haciendo. Yo mismo me asusté ayer de mi actitud. ¿Me di cuenta? Eso es lo que Él piensa de mí, y yo no puedo hacer ninguna otra cosa. Yo no puedo hacer que doña Julia piense diferente de mí. Dicen que hay solo una oportunidad para una primera impresión, y generalmente la gente se queda con eso. Si usted llegó a alguien y lo vio y le cayó mal de primera, ¿cómo le cuesta después? Pero ese chaval, no terminamos ayer, oiga, uña y mugre. Éramos así, uno más alto que el otro. ¿Usted no es mamá? Yo era mamá. Eso es lo que el Señor empieza a hacer. Nuestro ADN espiritual empieza a cambiar. Pero yo fui inteligente, porque yo me fui, y cuando yo vi a Pedro, yo me corrí. Le abrí a Pedro. No, esos dos están parejos. No, y el Señor hizo una obra grande. Si solo por Él fuimos ayer al parque, ¡qué bendición! Amén. Pero no fuimos solo por Él. Otro Señor se nos arrimó. Don Diego, bendecimos a Don Diego. Y oramos por Él. Yo no me pregunto, yo hace unos años, que yo me parara en un parque, en medio de un parque, a orar por otro amigo. En pleno pasadizo estábamos sobre qué hora. Hace unos años, ¿no? ¿Qué pasa? Este pandereta, lo que hubiera hecho yo. O le da a usted vergüenza, le da pena, o le da. Pero eso es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en uno. ¿Amén? Dice que discierne
del griego críticos. Dice que es relativo a juzgar, apto para juzgar, experto en juzgar. Pero la palabra aquí interesante dice que es apto para juzgar. Esta palabra de Dios, ¿por qué es apta? Porque me conoce. Porque Dios me conoce, porque habíamos hablado que decía mis pensamientos. Y otra cosa que hace la palabra de Dios es permitir que podamos juzgar entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y vamos a buscar Juan 5:39. Entonces, la palabra me permite a mí juzgar cuando yo estoy haciendo algo bueno, algo que parece bueno o algo que no. Porque hay cosas que son buenas, hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Hay cosas que parecen una bolsa y vueltas al revés, son bolsa otra vez. O sea, que usted lo ve bueno y que usted quiere hacer el bien, pero olvídese. El Señor le dice, déjelo ahí quietico. ¿Cuántas personas está el Señor tratando con ellos? Y usted llega a estorbar al Señor. Usted está haciendo algo malo, que no es malo. En apariencia no es malo, pero el Señor está trabajando. El Señor está trabajando con Francisco. Deje que sea el Señor. Pero yo me voy a ayudarle. El Señor no necesita mi ayuda. Amén. Les turbamos, amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. ¿Quién tiene vida eterna? La Escritura, la palabra de Dios. Amén. Dice intención. Del griego ennoia, que es la meditación, un pensamiento, idea de la concepción, la mente, el entendimiento, la voluntad, la manera de sentir y de pensar. Lo que llega a nuestra mente toma intención cuando lo dejamos ejercer dominio en nuestro corazón. Si eso sucede, el resultado es el pecado. Amén. Mateo 5, 27 y 28. O sea, yo a veces tengo intenciones de pecar. Pero si yo no le doy cabida a eso, no pasa nada. Pero cuando yo lo hago que vaya más allá, ya pequé. Y eso es lo que esta palabra evita. Dice, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes las personas creían que no pasaba nada con ver a una mujer, con pelarle así ojotes. Pero viene Jesucristo, que tiene poder y autoridad para juzgar, y le dice, no, un momento, yo le dice, momento, Martín. Si usted ya ve eso con deseo, si usted ve un cono en una de ellas, qué rico cono, no hay problema. Pero si usted dice, si me lo robo y corro en su corazón, y eso es lo que viene Jesucristo a decirnos, y es lo que viene la palabra a traernos reflexión. Dice que en Josué 1:8, la eficacia de la palabra de Dios está en cuanto la conozcamos. Yo voy a tener eficacia en la palabra de Dios en cuanto más conozca yo de ella. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. Bien era. Justo pensé que la ley estaba mal. O sea, cuanto más medite yo en la palabra, cuanto más conozca yo de la palabra, cuanto más la ponga en práctica, las cosas me van a ir bien. Y yo no puedo llegar delante de Dios sin conocimiento. Y si Dios me dice, bueno, ¿en qué se basa usted para pedirme eso? ¿En qué se basa usted para decirme que yo tengo que cuidar a sus hijos? O sea, ¿qué le diría a un cristiano de hueso colorado? Escrito está.
Eso es lo que el Señor quiere que yo le diga cuando yo me arrime a Él. Escrito está, bendición de Jehová. Son los hijos. Y dice, Y corona los nietos. bueno, sí, pero ¿qué más? Entonces se vuelve Doña Julia, porque como Doña Julia conoce tanto de la palabra, dice, y además, Señor, dice, no solo que bendición tuya son mis hijos, sino dice que tus bendiciones no traen. Tristeza. Pues dice el Señor, entonces sí sabe de lo que está hablando. ¿Me explico? La eficacia de la palabra va a tener poder cuanto más yo la conozco. Porque yo tengo que llegar con fundamentos delante del Señor. ¿Y por qué no? Para defenderme del enemigo. Pero si yo no conozco la palabra, hacen conmigo lo que les da la gana. Eso es lo que el Señor quiere que yo conozca. El Señor se defendió también con la palabra. Del ataque del diablo. Entréguese a esta palabra de Dios en la Biblia. Úsela para conocerse a sí mismo y confirmar su propia vida espiritual. Agarra esa palabra, ya le dije, hágase un autoexamen. Vean qué lindo lo que dice Juan 6:68. Porque el Señor quiere entendimiento de todo. El Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para esta vida, en esta tierra, en su palabra. Dice, le respondió Simón Pedro y le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿A dónde voy a ir a buscar las respuestas si no es a Cristo? ¿Y dónde está lo que Cristo me enseñó si no es en la Biblia? Ahí es donde está mi Biblia. Ahí es donde está la palabra. Y eso es lo que cuesta entender. Yo le decía ayer a Arturo, yo no le puedo explicar cómo la palabra de Dios dice que usted es salvo. Y cómo usted creyendo eso, usted va a quitar ese vacío que hay en su corazón. Yo no se lo puedo explicar, la palabra es intangible. O sea que no se puede tocar. Pero él sí lo puede sentir. Eso es lo que uno no puede explicarle a la otra persona. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder. Yo no le puedo explicar, doña Julia, cómo puede ser que usted declarando palabra de bendición, lo que está escrito en su vida, sus hijos van a venir a su casa, van a volver. Yo no le puedo explicar cómo orando por doña Lisa va a ser sana. Yo no necesito entenderlo, yo solo necesito creerlo y ponerlo en práctica. Porque sabemos que no somos nosotros que sanamos. Y yo no necesito saber cómo Dios lo hace. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Oren. Y la oración eficaz del justo. Llame a los ancianos que oren. Luego los tengo hoy, ¿verdad? Que eso esté en la fe. Vamos, yo hoy, usted tiene cualquier cosa. Si usted tiene fe, yo tengo fe, el Señor puede hacer la obra. Pero si yo oro por usted y usted no tiene fe, Dios no puede. A veces sí. Nosotros la fe Dios no puede hacerlo porque ya quien lo está necesitando más. Pero el Dios va a llegar. una vez el Señor Vea. Actúa por la ¿Cómo? fe suya para que aprenda. ¿Cómo hacemos nosotros? Y Dios lo puede hacer por la misericordia para que usted reciba la sanidad. Ahí es lo que Para vamos. que vea que fue. La palabra de Dios, hablamos que es eficaz, que llega al alma. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo el centurión. El centurión llegó a orar ¿por quién? Por el amigo, donde Jesús. O sea, el amigo nunca fue, ni cuenta se dio que estaba Jesús. El mejor estaba ahí, ay, me muero, me corté los dedos. Ya llega Pedro en casa. Pero, el centurión sí. Y dijo, di una palabra y mi siervo. Nosotros tenemos que hacer eso. Señor, di una palabra y mi situación cambiará. Señor, di la palabra y mi hijo volverá a casa. Mi hijo dejará las drogas. Mi hijo saldrá del adulterio. Señor, di una palabra y mi situación va a cambiar. Señor, di una palabra y yo voy a cambiar. Mi vida va a cambiar. Mi soledad se va a ir. Eso fue lo que movió la mano.
Ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo Jesús, cuando este varón le dijo eso. ¿Quién fue el único que impactó a Jesús? Un romano. No fue un fariseo, no fue un maestro de la palabra, no fue uno de los apóstoles, no fue San Juan, San Lucas, San Pedro, nadie. Fue un centurión que había entendido por su rango el poder de la palabra. ¿Ah? Vi una palabra y las cosas van a suceder. Eso es un secreto de la vida. Yo necesito que la palabra de Dios entre hasta dónde? Hasta el tuétano. Y hasta el tuétano, y una vez que está alojado de ahí, no lo saca nadie. Y las cosas empiezan a cambiar. Yo sé que es cuestión de tiempo para que la situación nuestra cambie. Problema mío. Yo simplemente estoy esperando que esa palabra, porque el Señor ya la ha dado y ya la ha confirmado, pero no puede ser en mi tiempo, porque mi tiempo es imperfecto. El tiempo perfecto es el tiempo de Dios. Ese es el mundo. Y eso es lo que esa palabra viene a darnos de entendimiento, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene vida y da vida, y ella no falla. Dice que es cortante como espada de dos filos. O sea, quiere decir que hay espadas, hay palabras. Yo no sé, hay cuchillos que usted le pega y no corta el hueso. Hay palabras que usted le dan y le movió el sentimientito, pero nada más. Pero cuando viene la palabra revelada de Dios, cuando viene el dabar de Dios para usted en ese momento, esa palabra rácatela, atraviesa carne, hueso y tuétano. Porque es la palabra de Dios. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que mi alma va a ganar, mi espíritu pecaminoso va a tener que largarse, porque ella viene por mi alma. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice que hasta las coyunturas y discierne los pensamientos y la intención de mi corazón. O sea, me dice, ya no hagas más eso, muchacho, que está mal. O dice, hace eso, que vas bien. Seguí yendo a las cárceles, seguí yendo al parque. Si tenés que ir solo, pero nunca vas a ir solo, porque hay una iglesia que te respalda. Hay un vallado de ángeles que va contigo. Y mi presencia va contigo. Y vea lo tremendo de esto. Vea lo que es conocer el poder y la presencia de Dios. Que llegó Moisés y le dijo, porque este pueblo me obstinó. Ellos van a cruzar, pero yo no voy a ir con ellos. Mi poder va con ellos, pero yo no voy a ir. No sea que los destruya. Y entonces se vuelve Moisés y le dice, Señor, si tú no vas conmigo, pero él no le dice, si usted no va con el pueblo, no vamos. Él habló por él. Si usted no va conmigo, yo no voy. Porque él había compartido, él había experimentado la belleza de la presencia de Dios. Y cuando yo vivo, cuando yo dejo que esa presencia llegue a mí a través de su palabra, yo no quiero que se vaya. Y nada más tiene valor para mí, nada más es importante para mí que la presencia de Dios. Señores, que dame una casa, señores, que dame un ministerio, señores, que yo quiero un ministerio grande para ir a las naciones. Pero ¿de qué sirve si Dios no va contigo? Primero pidámosle presencia, y la presencia de Él está en sus escrituras. Cuando nosotros entramos y vivimos la palabra y la metemos en nuestro corazón, que ella cobre vida, esa es la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo de Dios. Nada más. Cuando Dios está contigo, cuando Dios está en cualquier lado, no falta nada. No busquemos añadiduras. No busquemos, ay pastor, deme una palabrita de bendición. Porque hay gente que le gusta eso. No has encontrado gente así. Mándeme una palabrita de bendición. Lea la Biblia, vagabundo. Ahí está. Pero cuando usted se mete en la palabra,
cuando usted deja que esa palabra sea la que guíe su vida, entonces su vida está siendo guiada por el único y verdadero, el que conoce las intenciones de su corazón y no lo va a dejar caer. Y no lo va a dejar equivocarse, porque a veces nosotros queremos irnos de cabezones por aquí y metemos las de andar. Pero cuando Dios nos está guiando, Él no va a permitir que eso pase. Él no va a permitir, porque Él no va a permitir que a uno de sus hijos que añora su presencia le pase algo malo. Porque Él nos guarda. Amén. Yo le voy a pedir, lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y a que usted clame por la presencia de Dios, a que usted clame por esa palabra revelada, porque esa palabra es vida. Amén. Esa palabra es vida. Y la palabra es una palabra de fe. Y cuando nosotros tenemos fe, le podemos decir a ese pie que tiene que dejar de doler. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Y la palabra dice, ¿está alguno enfermo? Oren. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno triste? Cante más duro. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra, Señor, que es vida, Señor, que es eficaz, que es cortante, Señor, y que trae revelación a mi espíritu, Señor, me dice que tú nos amas con amor eterno. Tu palabra me dice, Señor, que yo soy tu hijo. Tu palabra ha dicho, Señor, que tú has dado naciones por mi vida. Quiere decir que yo soy importante, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra me dice, Señor, que en ti hay sanidad, Señor. Por eso le ordenamos, Señor, a ese pie, en el nombre de Jesús, Padre, con la autoridad de esa palabra que es vida, Señor, que todo dolor tiene que desaparecer en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú nos has dado autoridad, Señor, porque tú no nos has enviado desarmados. Tú nos has dado, Señor, armas espirituales, y esa arma espiritual es la fe, Señor. Por eso yo puedo empezar a declarar, Padre, que la situación va a cambiar, que este pueblo se va a levantar, que va a venir un avivamiento, Señor, un avivamiento de tu espíritu, a través de señales, a través de prodigios, a través de manifestaciones de poder y gloria, Señor. Yo creo, mi Dios amado, yo creo, mi Dios de gloria, que tú estás levantando tu iglesia con poder, Padre, porque tu venida está pronta, porque tú necesitas un ejército, Señor. Tú necesitas un ejército valiente que no doble, Señor, su rodilla ante la duda, ante el temor, ante los engaños del diablo. Al contrario, nosotros nos levantamos creyendo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo de la gloria. Oh, Santo de la gloria. Tú nos diste, Señor, autoridad. Tú nos has hecho creer. Gracias. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres lo que necesitamos, Padre. Te damos gloria.
¡Salud!